No llegó de una leyenda olvidada, llegó del campo de al lado, del camino que cruzas cada mañana. Una mujer que imitaba voces desde la oscuridad, una criatura que trepaba paredes como si la gravedad no existiera, una figura agachada en el claro del bosque que giró la cabeza en el momento exacto en que alguien la notó, y una vaca blanca que nadie recordaba haber visto llegar. 4 testimonios reales, 4 noches que nadie pudo olvidar. Lo único que te pido a cambio es tu suscripción a la logia de Noctaris. Empezamos ahora. El primer relato llegó desde las tierras bajas del norte de Ecuador. Lo cuenta Lucía Pedraza. No le ocurrió directamente a ella, sino al esposo de su hermana. Con su permiso, lo cuenta tal como lo recuerda, y dice que hay noches en que todavía prefiere no recordarlo. Todo sucedió en el año 2009, en una zona rural rodeada de monte cerrado y plantaciones de cacao, donde la gente vive del trabajo de la tierra y donde las leyendas no se cuentan para entretener, se cuentan para advertir. En esa región todos conocen la historia de la Itumba. Se dice que puede tomar la forma de alguien cercano, imitar voces de personas vivas y también de personas que ya no están, y que quien la sigue cada vez más adentro del monte, alejándose sin darse cuenta de todo lo que conoce. Algunos dicen que alimenta a sus víctimas con comida encantada, que quien la prueba queda en un estado extraño, como si ya no perteneciera del todo a este mundo. Lucía siempre creyó que eran relatos exagerados, cosas que la gente del pueblo inventaba para llenar el silencio de las noches largas, hasta lo que le ocurrió a Rodrigo. Aquella tarde, el cielo estaba cubierto de nubes pesadas y oscuras. Curiosamente no llovía, pero el ambiente tenía una quietud incómoda, de esas que se sienten en la piel antes de que algo ocurra, como si el monte entero estuviera aguardando. Rodrigo salió temprano hacia la plantación de cacao, al otro lado de un tramo de monte espeso. Antes de irse, le dijo a su mujer que regresaría antes de que anocheciera. La noche llegó sin rastro de él. Al principio intentaron mantener la calma, pero con el paso de los minutos la inquietud comenzó a crecer. La madre de Lucía caminaba de un lado a otro sin poder detenerse. Su hermano mayor trataba de tranquilizarla, aunque su voz ya no transmitía seguridad. Y entonces ocurrió algo que heló el ambiente de golpe. Desde la oscuridad del monte llegó una voz, femenina, suave, clara. Una voz que todos reconocieron de inmediato porque era idéntica a la de la madre. Pero la madre estaba justo a su lado. Nadie dijo nada durante varios segundos. Solo se miraron. Y entonces, esa misma voz volvió a resonar desde el monte. Pero esta vez llamó al hermano, con el mismo tono, con la misma forma de pronunciar su nombre, con esa familiaridad que solo tiene alguien que te conoce desde siempre. Quedó claro que algo no estaba bien. Sin pensarlo demasiado, se tomaron una linterna y se internaron en el monte. Nadie quiso quedarse solo en la casa. Avanzaron despacio, siguiendo la dirección de donde parecía venir el sonido. A cada paso la vegetación se volvía más densa, la oscuridad más profunda, como si absorbiera la luz de la linterna antes de que llegara muy lejos. No tardaron en encontrar a Rodrigo. Estaba de pie entre los árboles, completamente inmóvil, mirando hacia la espesura sin reaccionar a su presencia. Solo levantó una mano en señal de silencio, como si estuviera atento a algo que apenas los demás lograban percibir. Y entonces escucharon el sonido. No era una voz humana, era algo más bajo, una risa contenida que parecía moverse entre la vegetación, que se acercaba y se alejaba sin quedarse quieta en ningún lugar. Dirigieron la linterna hacia adelante. A una cierta distancia distinguieron la figura de una mujer, cabello largo y oscuro,
piel húmeda, una apariencia que a la distancia parecía normal, pero al dar un paso, la luz alcanzó sus piernas, y lo que vieron no tenía explicación. Una de ellas no tenía forma humana, era ancha en la base, torcida, retorcida como una raíz emergiendo de la tierra húmeda. La piel de esa pierna lucía completamente descompuesta, y de ella salía un olor denso y penetrante que llenó el aire de golpe. Rodrigo dio un paso hacia aquella figura. No parecía notar nada fuera de lo normal. Caminaba hacia ella como quien camina hacia alguien conocido. La mujer inclinó la cabeza hacia adelante y mostró una sonrisa, demasiado amplia, demasiado abierta, como si no estuviera acostumbrada a ese gesto y lo estuviera ensayando por primera vez. Phil Lucía le gritó que se detuviera. Rodrigo no reaccionó. Fue el hermano quien actuó. Levantó el machete y lo agitó en el aire con fuerza mientras gritaba, tal como había visto hacer a los mayores del pueblo en situaciones que nadie quería recordar en voz alta. Lo que ocurrió después fue algo que ninguno de ellos olvidó jamás. La figura cambió de forma, su rostro se deformó, se alargó de manera imposible, los ojos se abrieron más de lo que cualquier cara humana permite, y emitió un sonido agudo y desgarrador que quebró el silencio del monte de un solo golpe. Las aves salieron de los árboles en desbandada, y Rodrigo cayó al suelo, como si toda la fuerza de su cuerpo hubiera desaparecido de golpe. La criatura retrocedió entre la vegetación mientras reía, una risa que ya no intentaba parecer humana, que se fue alejando entre los árboles hasta desvanecerse en la oscuridad del monte, como si nunca hubiera estado ahí. Se acercaron a Rodrigo. Estaba consciente pero completamente desorientado. Sentado en la tierra, repetía que debía seguir a su madre, que lo esperaba más adentro, que no podía quedarse. Tuvieron que cargarlo entre todos para sacarlo del monte. Durante los días siguientes no volvió a ser el mismo. Apenas probaba bocado, hablaba muy poco, y por las noches aseguraba escuchar esa voz llamándolo desde la oscuridad afuera de la casa. Lo llevaron con un curandero de un pueblo cercano. El hombre lo revisó despacio, en silencio, con esa concentración que tienen los que saben leer cosas que otros no pueden ver. Y cuando terminó, dijo algo que Lucía recuerda con precisión hasta hoy. La tunda lo había elegido, pero no logró llevárselo por completo. Hubo un fallo, explicó. La voz que lo llamó no utilizó su nombre de la manera correcta, y ese pequeño error fue lo que evitó el desenlace. Con el tiempo Rodrigo mejoró, volvió a trabajar, volvió a reír, pero nunca regresó solo al monte, y ninguno de ellos volvió a ignorar las historias del pueblo. Hay noches en que el viento atraviesa los árboles de cierta manera particular, y si uno presta atención, da la impresión de que alguien pronuncia un nombre desde la oscuridad. Solo hay que tener cuidado de no responder. El segundo relato viene desde el norte de Uruguay, de esos campos abiertos, donde al caer la noche solo se escucha el canto de los grillos, el ladrido lejano de algún perro, y en ocasiones, algo más que nadie sabe bien cómo ubicar. Quien lo cuenta dice que tenía 12 años cuando ocurrió, que en 1987 su familia se mudó a las afueras de Tacuarembó, a una casa alejada del pueblo y rodeada de campo por todos lados. Un lugar tranquilo, de esa tranquilidad que a veces esconde cosas. A la semana de llegar conoció a Esteban. Vivía a pocos metros, al otro lado de un alambrado viejo y oxidado. La amistad surgió de inmediato, como surgen las amistades en la infancia, sin preguntas y sin reservas. Un viernes, Esteban lo invitó a quedarse a dormir. También estaba Camilo, otro chico de la zona. Pasaron la tarde pateando una pelota gastada,
sino inventando juegos para espantar el aburrimiento del campo. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Esteban propuso ir al bajo del pueblo, un sitio que el narrador no conocía, así que lo siguió sin preguntar. Avanzaron por el fondo del terreno, cruzaron un tramo de monte bajo y llegaron a una cantera abandonada, un corte enorme en la tierra que parecía arrancado de un solo golpe. Desde el borde se apreciaba una caída de varios metros hacia una planicie irregular, y más abajo, otro nivel que la vista no lograba alcanzar con claridad. Bajaron con cuidado, sujetándose de raíces y de piedra suelta. El suelo estaba húmedo y cubierto de musgo. El aire ahí adentro se sentía distinto, sin viento, con una quietud cerrada que parecía guardar algo que no quería ser encontrado. Mientras observaban alrededor, Camilo se quedó inmóvil y señaló en silencio hacia un costado. A cierta distancia, sobre la pared de roca por donde habían bajado, algo se desplazaba. Al principio pareció una cabra, pero la forma en que avanzaba no coincidía con nada conocido. Trepaba usando las manos con una firmeza inquietante, sin torpeza, sin dudar, con la seguridad de quien conoce cada grieta de esa roca desde hace mucho tiempo. Su tamaño era similar al de un hombre adulto. El cuerpo estaba cubierto de pelo blanco que se confundía con los restos de escarcha en la sombra. Se detenía por breves momentos. Buscaba apoyo. Continuaba el ascenso y en cierto punto giró la cabeza, despacio, con una precisión que no tenía nada de animal, como si supiera exactamente dónde estaban los 3 niños parados en el fondo de la cantera, como si los hubiera sabido desde el principio. Nadie dijo nada. No hacía falta. Los 3 salieron corriendo en la misma dirección, trepando con desesperación, con piedras que cedían bajo sus pies y manos que se raspaban contra la tierra dura. Subieron sin mirar atrás, sin querer saber si aquello los seguía. Al llegar a la casa de Esteban con el aire cortado, cerraron la puerta y se quedaron en silencio, atentos a cualquier sonido que llegara del campo, como si aquella cosa pudiera cruzar la distancia y alcanzarlos incluso ahí dentro. Esa noche fue larga y horrible, y durante varios días, cada vez que intentaba dormir, la imagen volvía, la figura ascendiendo por la roca con naturalidad, con esa calma de quien sabe que ese lugar le pertenece y que nadie tiene nada que hacer ahí. Con el paso del tiempo comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la zona. Primero aparecieron gatos muertos cerca del monte, abiertos de una forma que nadie quería observar con detenimiento. Luego perros, luego animales de corral de distintos vecinos. Ninguno presentaba señales de un ataque común. Faltaban partes concretas, como si algo supiera exactamente qué buscar y para qué. Los mayores hablaban de zorros, de depredadores de la región, de cualquier explicación que permitiera sostener una lógica, aunque ninguno de esos animales dejaba los cuerpos de esa manera. A los 3 niños les prohibieron acercarse a la cantera, pero igual volvían, sin bajar, solo desde el borde, mirando hacia adentro, tratando de convencerse de que todo había sido una confusión, que la oscuridad les había jugado una mala pasada. Nunca volvieron a ver la criatura, y un invierno, sin aviso previo, todo se detuvo y dejaron de aparecer animales muertos. El campo volvió a su estado habitual. La calma regresó como si nunca se hubiera ido. La cantera sigue en el mismo lugar. El viento la va desgastando despacio, como si intentara borrarla. Y quien cuenta esta historia dice que cuando regresa a Tacuarembó y pasa cerca de ese corte en la tierra, dirige la mirada hacia adentro, no esperando ver nada, pero con cierta cautela, porque hay lugares que conviene dejar en calma, y hay cosas que si no las buscas,
Tal vez tampoco te buscan a ti. El siguiente relato llegó desde un lugar diferente, desde un bosque que quien lo vivió conocía de memoria, hasta el día en que dejó de reconocerlo. Hay personas que crecen en zonas rurales y acumulan con los años más encuentros de los que pueden explicar con lógica. Este es el primero que siempre regresa. Ocurrió una tarde, mientras caminaba por un sendero detrás de su casa, un recorrido de unos 3 kilómetros que llevaba hasta un lago pequeño, donde se encontraba una cabaña abandonada, un camino que conocía muy bien, que había recorrido en distintas épocas del año, con distintas luces, bajo distintas lluvias, un camino que creía que no guardaba sorpresas. Aquel día no llegó hasta la cabaña. El sendero terminaba en un claro de unos 50 metros de largo, justo antes de que el bosque volviera a cerrarse del otro lado. Al entrar al claro, algo lo detuvo en seco. Del otro lado había una roca, grande, oscura, quieta. Lo que lo desconcertó de inmediato fue que ese claro le resultaba completamente familiar y no recordaba ninguna formación de ese tipo en ese lugar. Había pasado por ahí decenas de veces. Nunca había visto esa roca. Aún así decidió avanzar. Pero mientras reducía la distancia, algo no encajaba. Aquella roca no permanecía completamente fija. Se movía levemente, con un ritmo lento y constante, como si respirara. Se detuvo a unos 20 metros, fijó la vista, intentó entender qué estaba mirando en realidad, y entonces lo comprendió. No era una roca, era una figura, enorme, agachada, con la espalda curvada hacia adelante y la cabeza inclinada hacia el suelo. Una figura que tenía el tamaño de un hombre muy grande, pero que no se sostenía como ningún hombre que hubiera visto. En el momento exacto en que esa idea tomó forma en su mente, la figura giró, brusca, rápida, como si hubiera estado esperando ese momento preciso, el momento en que alguien finalmente entendiera lo que estaba mirando. No distinguió el rostro con claridad desde esa distancia, pero sí notó el cabello, largo, de un rojo intenso, y una barba del mismo color que caía de manera desordenada, mientras la parte superior de la cabeza lucía completamente despejada, lo que hacía que su apariencia resultara todavía más perturbadora. Llevaba ropa en tonos gris verdoso, desgastada, colgando como si hubiera pasado años expuesta a la intemperie, a la lluvia, al frío, al sol. Durante unos segundos se quedó completamente inmóvil, observando cada detalle, la postura, la forma en que se sostenía. Había algo en esa figura, algo difícil de precisar, que transmitía la sensación de que estuviera herida, o cansada, o que llevara demasiado tiempo en ese claro esperando que alguien pasara. Y luego comenzó a incorporarse, despacio. Ese movimiento fue suficiente. Dio media vuelta y corrió sin detenerse, sin comprobar si lo seguía, sin querer saberlo. Avanzó por el sendero hasta que el bosque volvió a parecerle un entorno conocido y seguro, hasta que sus pulmones no dieron más y tuvo que parar. Esa noche, al llegar a casa, notó algo que le inquietó más que cualquier otra cosa de esa tarde. Sus botas estaban cubiertas de barro oscuro, pero entre las manchas había restos de un tono rojizo, como si hubiera pisado tierra teñida de algo que no era barro. No regresó a ese sendero durante varias semanas. Cuando finalmente reunió valor para volver, lo hizo acompañado de un vecino. Llegaron hasta el claro sin inconveniente. Revisaron el lugar con calma. No había ninguna roca. No había señal evidente de lo que había visto, ni rastros claros, ni marcas en la tierra. Nada que confirmara o desmintiera lo que recordaba con tanta precisión. Pero en el suelo, cerca del borde opuesto del claro, había una depresión en la tierra, demasiado amplia, demasiado profunda,
como si algo muy pesado hubiera permanecido ahí durante mucho tiempo, como si algo hubiera estado agachado en ese mismo lugar durante horas, o días, o más. Intentó contarle todo a su madre cuando ocurrió. No le creyó. Con el tiempo volvió a mencionarlo esperando que al menos considerara la posibilidad, pero siempre insistió en que era un recuerdo distorsionado, que el bosque jugaba malas pasadas cuando uno caminaba solo. Él sabe que no fue su imaginación. Ese recuerdo sigue siendo demasiado claro, demasiado preciso en cada detalle, sobre todo en uno, la forma en que aquella figura se incorporó, despacio, sin prisa, sin miedo, como quien se levanta frente a alguien que acaba de notar que no debería estar ahí, y que sabe que ese alguien va a correr. El último relato de esta noche llegó desde el campo colombiano, y es quizás el más perturbador de todos, porque lo que Aurelio encontró no vino del monte, llegó caminando solo hasta su casa. Aurelio era hombre de campo desde que tuvo uso de razón. Creció trabajando la tierra en una vereda cercana a San Onofre, en la costa norte de Colombia. Desde joven aprendió a leer el cielo, a conocer la tierra por el olor, a distinguir el canto de los pájaros que anuncian lluvia de los que simplemente llenan el silencio de la mañana. Un hombre que había visto nacer animales y había visto morir cosechas, que conocía el campo con la misma naturalidad con que otros conocen las calles de una ciudad. Siempre decía que no creía en espantos, que todo tenía una explicación si uno observaba con suficiente atención. Hasta aquella mañana de abril, sí se levantó temprano como siempre, tomó el machete que cargaba como herramienta y como costumbre, y salió rumbo a su parcela. Para llegar debía cruzar una cerca vieja y seguir un camino de tierra que con la lluvia se volvía pesado y pegajoso bajo las botas. Al llegar se detuvo en seco. En medio del cultivo de maíz había una vaca blanca. No caminaba nerviosa buscando salida, no estaba asustada, estaba ahí, tranquila, arrancando hojas tiernas con la calma de quien come en su propia tierra. El enojo le subió de inmediato a Aurelio. Ese cultivo representaba semanas de trabajo bajo el sol, semanas de madrugar y de agacharse, y de cargar peso, y ese animal lo estaba pisoteando sin mostrar el menor apuro. Entró al terreno gritando y levantó el machete para espantarla, pero la vaca no reaccionó como debía. No huyó, no mostró nerviosismo y solo se movió despacio y se apartó lo justo, sin dejar de mirarlo, con esos ojos grandes y oscuros clavados en él con una fijeza que le resultó incómoda sin poder explicar por qué. Cuando por fin la llevó hacia la entrada, se acercó para revisarla. En esa zona, todos marcaban su ganado con hierro caliente, las iniciales del dueño grabadas en la piel del animal. Era la forma de identificar a quién pertenecía cada cabeza, una costumbre tan antigua como el campo mismo. Pero aquella vaca no tenía marca, no tenía arete, no tenía señal alguna. La piel era completamente blanca, lisa y limpia, demasiado limpia para un animal que había estado en el campo. Aquello le pareció extraño, pero no lo suficiente para dejarlo ir. Si nadie la había reclamado, podía quedársela, y así lo hizo. El animal lo siguió hasta la casa sin oponerse, caminando detrás de él, con una docilidad que en ese momento interpretó como buena señal. Lo amarró cerca de un árbol de almendro en el patio, y esa misma tarde decidió marcarla. Preparó el hierro con sus iniciales, lo dejó calentar entre el carbón, hasta que tomó un tono casi blanco. La vaca permaneció quieta observándolo, mientras se preparaba todo. La sujetó con firmeza, apoyó el hierro sobre su piel. El sonido fue seco y breve. El olor subió de inmediato. La vaca emitió un bramido, pero no fue el bramido de un animal asustado por el dolor.
fue algo más profundo, más sostenido, un sonido que no encajaba con lo que debía salir de esa garganta. Aurelio aplicó grasa para ayudar a cicatrizar y dio por terminado el día. Esa noche el calor era insoportable. Decidió dormir afuera, bajo el cielo abierto. No sabe a qué hora despertó, pero no fue por el calor. Fue por un llanto, bajo, constante, como de alguien que no quiere ser escuchado pero no puede callarse del todo. Se quedó inmóvil escuchando. El sonido venía del corral. Se levantó despacio, caminó hacia la parte trasera de la casa, encendió el foco del establo y la vio, en una esquina, de rodillas, con las patas delanteras cubriendo su propio rostro, moviéndose con pequeños sacudones rítmicos, como si llorara. Aurelio se quedó paralizado en el umbral. Era la misma vaca que había marcado esa tarde, pero no se comportaba como ningún animal que hubiera visto en su vida. Se mantenía erguida con una postura que no correspondía a ninguna bestia. El sonido que salía de ella tenía algo humano, mezclado con un tono más grave y quebrado, que lo hizo retroceder un paso, sin darse cuenta. Rezó en voz baja, y casi sin moverse, sin entender del todo lo que tenía enfrente. Y de repente el llanto se detuvo. La figura dejó de moverse, bajó lentamente las patas y las apoyó en el suelo, y giró la cabeza hacia él. Esos ojos no eran los de una vaca. Había algo en ellos que Aurelio nunca pudo describir con precisión, algo que lo hizo retroceder otro paso, que le apagó la voz en la garganta antes de que pudiera gritar. Y entonces el animal empezó a reír. No fue un mugido, no fue ningún sonido que pudiera salir de ningún ser vivo que perteneciera a este mundo. Fue una risa seca e irregular, cortada, como si algo estuviera aprendiendo a reír en ese momento y todavía no dominara del todo el sonido. Aurelio no recuerda haber corrido, solo sabe que despertó en el suelo con el sol ya alto, dándole de frente en la cara. Y se levantó de inmediato y fue al corral. No había nada. La vaca había desaparecido sin dejar rastro. No había huellas claras. No había señales de la cuerda con que la había amarrado. Como si nunca hubiera estado ahí. Como si todo eso hubiera sido un sueño que el campo se tragó antes de que amaneciera. Pero había algo más. En el árbol de almendro donde la había amarrado, justo a la altura donde apoyó el hierro caliente esa tarde, estaban sus iniciales grabadas en la corteza, pero al revés, como si algo las hubiera marcado desde adentro hacia afuera. Después de eso, Aurelio fue con el sacerdote del pueblo para bendecir la casa y el terreno. Nunca volvió a hablar del tema con ligereza, y nunca más volvió a quedarse con un animal que no pudiera identificar, porque aprendió algo que el campo a veces enseña de la peor manera. Y no todo lo que llega caminando solo hasta tu puerta vino para quedarse. 4 personas, 4 noches, 4 cosas que ya estaban ahí antes de que llegaran. El campo guarda secretos que la ciudad nunca va a poder nombrar. ¿Creciste en zona rural y viviste algo que no pudiste explicar? Cuéntamelo abajo. Las mejores historias se convierten en el próximo volumen. Suscríbete a la Logia de Noctaris. Activa la campanita. Antes de cerrar los ojos esta noche, verifica que estás solo.